voy a hablar con ustedes en este 33º curso para ustedes, pacientes, familiares, maestros de educación primaria, eh, abuelos, todos los interesados en las enfermedades alérgicas que competen a nuestras familias. Es algo que ha sido una recolección durante todos estos años de lo que ustedes mismos nos han dicho. Y ya se habló en mi presentación, no hace más nada falta que decir que soy el jefe del Centro Regional de Alergia e Inmunología, que pues, soy fundadora de todos estos congresos y cursos desde hace 33 años y que estoy profundamente orgullosa de todos mis egresados, de mis profesores. Actualmente colaboramos 15 de nosotros en el Centro Regional de Alergia, que ha sido una tarea titánica el poder conformar esta plantilla de profesores, todos con maestrías, doctorados, líderes. Me precio, me congratulo de liderar líderes y que mi plantilla de residentes, presentes la mayoría, tenemos también una residente ausente por causas del COVID. Esta es una imagen del día de ayer durante nuestra presentación con los conferencistas internacionales para que ustedes los identifiquen y los conozcan. No nada más esto es posible a todos los profesores, no se hace posible nada más con los residentes, también con todo el personal de enfermería, administrativos, todos colaboramos para que esto sea una realidad. En todos los foros en los que acostumbro a hablar, siempre presento la imagen del hospital y de áreas icónicas de nuestra ciudad, porque muchas veces en los foros mundiales e internacionales, al hablar de México, no ubican en dónde estamos y que somos un hospital escuela que tiene una tradición pues muy grande y que gracias a esto, que tenemos más de 162 años de historia, hemos podido conjuntar lo que es nuestra especialidad y sobre todo poder estar aquí con ustedes. Vamos a ver, ¿qué es un mito? Por definición, mito proviene de la palabra griega mitos, que significa relato o cuento, y realmente es un conjunto de información de las situaciones idiosincráticas del folclore de cada pueblo o de cada sociedad, que responde a su vivencia particular de esa realidad sociocultural. También por los mitos se crean por falta de información y se hace todo un sistema alrededor de las enfermedades alérgicas. Por ejemplo, estas frases siempre son frases que o escuchamos frecuentemente como médicos. El niño siempre está resfriado, o ¿saben qué? El niño trae el pecho cargado, trae una tos, no nos deja dormir a la familia. ¿Será que le faltan defensas? Si le vamos a dar antibiótico porque trae infección asociada, es otra vez se lo vamos a dar, y si no se lo damos, ¿por qué no le damos? Entonces hay mucha demanda y mucha presión de parte de los pacientes al considerar que cualquier información que tengan como mito o por idiosincrasia de la familia o de la sociedad lo traten de externar. Vamos a ver, si la familia realmente es alérgica, sin duda la herencia es un factor fundamental y es de un 75 a un 89% posible que el individuo desarrolle la alergia de acuerdo a los estudios que tenemos de genética. La realidad es que hay muchos factores, una parte es herencia y otra parte es ambiente. La genética influye, pero el ambiente y la exposición temprana también nos determinan que puede expresarlo o no. Lo puede dar, pero no expresar. ¿De qué depende que se exprese? De todo este conjunto de situaciones que acabo de mencionar. Otra de las cosas que vemos frecuentemente es que dicen, bueno, es que si es alérgico necesita que realmente se esté en contacto con lo que le hace daño, porque así se hace inmune. Y la situación es que, como mito, la realidad es que no. La exposición errática o de forma interrumpida al alergeno puede sensibilizar más al paciente. Hay que prevenir el contacto con ellos y en algunos pacientes esto nos va a ayudar como parte del tratamiento integral. Si es alérgico a algo, va a ser para toda la vida. Otra de las frases que oímos. Hay que entender que esto es alergia por herencia. No necesariamente se puede desarrollar tolerancia con el tiempo, sobre todo en los niños con alergias a ciertos alimentos. Otra de las cosas que escuchamos es que las alergias son mentales o emocionales, no existen. A ver, las emociones pueden ser un factor gatillo que nos desencadene en el individuo alérgico, pero no son la causa. El estrés
Sin duda es un factor fundamental que puede generarlo, este proceso o generar la presencia de ese proceso inflamatorio, pero ahí existe algo preexistente, o sea, no nada más es por la emoción en sí. Dice, bueno, lo que pasa es que la mayor parte de la alergia es por el ácaro que se encuentra en el polvo. Ciertamente, la mayor parte de las alergias tienen que ver con el polvo, pero también hay que considerar que en el polvo tenemos la presencia de ácaros, tenemos la presencia de detritos celulares, tenemos la presencia de deyecciones de otros animales, gránulos de polen, cucarachas de las que salen por los drenajes. La mascota del pelo las mascotas cuando son de pelo corto no dan alergia y la verdad son buenas para los alérgicos y los asmáticos. Ahí es donde viene el tema de los chihuahueños, que son buenos para las alergias. A ver, el problema no nada más es el pelo, sino es la caspa, es la saliva y eso está en el aire y se respira. Hemos tenido en los campamentos que ya nos hemos visto limitados en los últimos años por tema de inseguridad y ahora por tema de pandemia, el tener contacto más estrecho con los niños en donde nos han dicho que en sus familias les compran perros de pelo corto, por ejemplo, chihuahueños, para que absorba el asma. Eso no lo absorbe. De hecho, volveré a decir más adelante el tema del chihuahueño. Otro mito que tiene que ver, dice, hay mucha alergia a la leche por la lactosa. Eso es totalmente falso. La realidad es que la lactosa es un azúcar. No te da alergia al azúcar ni a la grasa. Eso se desarrolla porque hay una ausencia de una enzima que no puede hacer que se digiera la lactosa y causa síntomas gastrointestinales, sobre todo en adultos. El tema aquí fundamental, estamos hablando de la alergia a las proteínas de la leche de vaca. La verdadera razón de la alergia no es la lactosa, es la conformación de todas las proteínas de la leche en donde están la caseína y otro tipo de componentes. Dice, bueno, la alergia no es peligrosa realmente, no pasa nada. Si te da alergia, es una alergia, se te quita. A ver, aquí hay que considerar que hay alimentos que debemos de evitarlos y que en ciertos pacientes puede llegar a ser reacciones muy severas que pueden ocasionarnos shocks anafilácticos, por lo cual es fundamental que aprendamos, si no lo hemos hecho, el que demos lectura a todas las etiquetas de los envases. ¿Por qué? Porque ahí podemos identificar las trazas o los contenidos de los diferentes alimentos, aunque puede pasar que haya una ingestión accidental y esto puede provocar una reacción severa de la anafilaxia y causarnos una anafilaxia, que es el famoso choque anafiláctico. Otra de las palabras que hemos escuchado, y muchas de estas son muy repetitivas de las que los he puesto en los congresos anteriores, pero son las que hemos ido colectando a lo largo de estos 32 años, es que dicen que lo que pasa es que se lleva mal la mamá con el niño y por eso tiene asma o alergia. La verdad es que ya les dijimos que una parte es herencia y una parte es ambiente y se debe a la inflamación de la vía aérea que se desencadena por muchos irritantes, algunos conocidos, otros no, o procesos infecciosos. Ahora bien, la realidad, como les digo, es que tiene mucho que ver lo que acabo de decir. Dicho lo anterior, otro de los puntos es que dicen, bueno, el asma se va a superar con el tiempo, es la regla de los 7. Si no se te quita a los 5, cuando naces, se te quita a los 7 o a los 14 o a los 21. La verdad de las cosas es que esto es un mito. La realidad es que independientemente de la edad, esto es una condición crónica, es una enfermedad de tipo inflamatorio crónica que es ocasionada por una parte herencia y otra parte ambiente, como lo he dicho, y que una vez que se presenta la va a tener de por vida, pero puede tener periodos asintomáticos en donde no hay síntomas. Aquí cabría la pregunta, cuando no tengo crisis, tengo asma, tomando el caso del asma, y las personas, y generalmente, a veces hasta algunos médicos no especialistas piensan que no tiene asma porque no tiene crisis. La crisis habla de un descontrol del asma, pero no quiere decir que no tenga la enfermedad porque no tenga los síntomas. Podemos estar totalmente libre de síntomas 20, 30, 40, 50 años de la vida si tenemos un control total, no nada más intermedio. ¿Qué factores nos van a desencadenar los síntomas? Hay muchos factores. Tienen que ver con factores del medio ambiente, zacates, árboles, pólenes, hongos de humedad, ácaros. Algunos son alergenos dentro de casa, por ejemplo, mascotas, las cucarachas. Otros son fuera de casa, extramuros, como la contaminación, el humo del cigarro, pinturas, aerosoles, resfriados o físicos, aire frío o ejercicio.
Es fundamental controlar el asma para evitar los desencadenantes. Aquí es el punto que les dije que iba a volver al tema del perro. Se deje que el niño tenga y acaricie al chihuahueño porque va a absorber el asma. Hemos tenido pacientes, niños, que les han comprado 6 perros o 7 y los 6 o 7 se mueren, pero se duerme con ellos y están en la almohada y el tema no tiene nada que ver con el asma. El mismo perro tiene, esta clase o esta raza tiene una predisposición a tener una vulnerabilidad, sobre todo por problemas respiratorios. Eh, los mismos perros y chihuahuas tienen una predisposición a tener problemas respiratorios que no tienen nada que ver con que absorban el asma. Otra de las frases que nos encontramos es que el asma no mata a nadie en estos tiempos. La verdad de las cosas es que sí tenemos fallecimientos por asma, sobre todo en los no controlados. Estamos hablando, fíjense ustedes, 400 millones de personas que padecen asma en todo padecen rinitis alérgica en todo el mundo. 339 padecen asma. En conjunto estamos hablando casi de 740 millones. Y realmente podemos tener mortalidad y se ha visto que hasta cerca de 250,000 personas anualmente fallecen en el mundo, muchas de las cuales se pueden evitar teniendo un control total y un tratamiento adecuado. Otro es el tema de los aerosoles. Hay muchos tipos de aerosoles, algunos tienen una función y otras otra. Unos son beta-2 agonistas, quiere decir que nos van a liberar del broncoespasmo en ese momento. Otros son esteroides, que quiere decir que nos van a ayudar el proceso inflamatorio. En el tema del salbutamol, hay una época en que se promulgó que esto era algo muy peligroso porque te haces adicto y ataca el corazón. La verdad de las cosas es que hasta ahorita es el más potente de los medicamentos que nos ayuda a que abra el bronquio. Ojo, estoy diciendo que abra el bronquio, no que quite la inflamación. Una cosa que el bronquio esté apretado y lo podamos abrir, y otra cosa es que abajo, dentro de la pared, esté inflamado. Para eso necesitamos otro tipo de medicamentos que ya cada uno de los médicos, nuestros egresados, se los han estado diciendo. Por ejemplo, aquí, otro de los más potentes desinflamatorios que hay son los esteroides usados en forma adecuada, prescritos por un especialista en alergia e inmunología, pero se dice que son muy malos porque tenemos la corticofobia, tenemos miedo a utilizarlos porque son peligrosos para la salud. Ese es el mito. La realidad, como les acabo de mencionar, es que los corticosteroides, la cortisona, es el más potente de los medicamentos antiinflamatorios que te controlan los síntomas cuando son utilizados debidamente, prescritos por un especialista en alergia e inmunología. Y la verdad que tienen pocos efectos colaterales y son bien tolerados. Dice, las vacunas para tratar la alergia no son útiles en el paciente asmático. Dice, las vacunas no sirven porque no son útiles. La verdad de las cosas es que cuando a un paciente le damos vacunas, cuando es evaluado por un especialista, vuelvo a insistir, en alergia e inmunología clínica, y para ser alergólogo o inmunólogo se requiere ser internista o pediatra, es el único tratamiento que nos va a modificar la evolución de la enfermedad y nos va a modificar no nada más asma, rinitis o cuando son alérgicos algunos himenópteros, o bien otro tipo de comorbilidades. Y vuelvo a insistir, dicho lo anterior, lo voy a volver a remarcar y hacer énfasis, indicada exclusivamente por el especialista en alergia e inmunología, el alergólogo, no por otros especialistas. ¿Qué pasa con el deporte? El deporte debe y está obligado a hacerse en los pacientes asmáticos. La mayoría dice que no se deben de hacer y buscan cartas que les demos para liberarlos de hacer deporte. Estas son imágenes nuestras de pacientes nuestros en campamentos en donde hemos competido y los hemos llevado a nivel internacional con otros niños de otros países, en donde el doctor Eliseo Tavares estuvo muy comprometido desde el inicio de estas organizaciones de Juegos Panamericanos. ¿Con el asma se puede practicar cualquier deporte? La respuesta es sí. Esta es una imagen. Desde el 2000 estuvimos participando, llevamos niños a Argentina, en Buenos Aires, en septiembre 25, del 23 al 25 del año 2000, donde participó el doctor Eliseo Tavares y el doctor jefe de medicina del deporte, Oscar Salas, y su servidora. Son niños que fueron y compitieron con otros niños con asma en Argentina, en Uruguay, y luego lo hicimos aquí en Monterrey en el 2002, posteriormente lo hicimos en Uruguay justamente,
y luego lo hicimos en México, en Los Ángeles, y esta es una imagen de una competencia que tuvimos con niños en España, en la ciudad de Las Rosas, por eso atrás viene Las Rosas, cerca de Madrid. Iba delegaciones nuestras, esta es la nuestra, la de México, había delegaciones de España, delegaciones de Argentina, delegaciones de Panamá, también hemos tenido reuniones con ellos. Una de las cosas fundamentales que quiero decirles es que no usemos sinónimos. Somos muy dados a tratar de minimizar el impacto por alguna razón que no entiendo todavía la naturaleza y lo he revisado mucho en qué punto existe el que uno dice que alguien tiene asma, el impacto es tan grande que el paciente quiere una segunda opinión y lo trata de minimizar diciendo que es bronquiolitis o que es un paciente con hiperreactividad o que es inicios de bronquitis o inicios de asma o bronquitis asmatiforme. Hay que decirle las cosas por su nombre. Cuando un médico les dice que tiene asma, un médico especialista en alergia e inmunología, está implícito que es asma bronquial, no existe otro tipo de asmas como se mencionaba en otras décadas de la historia, asma alérgica, digo, asma cardíaca o asma emocional. Aquí entramos en otro punto fundamental, los tratamientos milagro, la medicina alternativa. Dice, el asma se cura con todas estas imágenes, es una mezcla de lo que ustedes pacientes nos han dicho. Té de bugambilia, coco, cápsulas de víbora o la carne o cierto tipo de flores, los chihuahueños, tlacuaches, el cebo del tlacuache, algún tipo de diferentes granos y todo esto realmente no es lo que necesitan nuestros pacientes, no es lo que necesitan sus hijos. Lo que necesitan es un tratamiento integral, un tratamiento en donde haya educación del paciente y su familia. No nada más basta decirle a ustedes, también hay que enseñarle a los niños y a las personas que cuidan a sus hijos cuando ustedes no están. La mayoría de los padres somos padres que trabajamos y muchas veces dejamos el cuidado de nuestros hijos con familiares, abuelos, tíos, primos, sobrinos o contratamos personas para que los cuiden. Hay que enseñarles a educar qué es el asma, cómo se produce, qué hay que hacer para evitarla, qué medidas de control debemos de tener dentro de casa, qué medicamentos preventivos debemos de utilizar a corto, mediano y a largo plazo, cuáles son los medicamentos que se usan para poder sacarlo de la crisis en este momento, que se llama rescate, o medicamentos de mantenimiento, cuál es la función, la inmunoterapia, cómo se da.